Hola Libra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Libra a tu lectura de tarot mensual para junio 2022. Libra, espero que estés muy bien y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estáis entrando en el canal, bienvenidos a todos los nuevos, gracias por vuestros comentarios e interacciones que estoy recibiendo en los últimos vídeos. Y Libra, vamos a comenzar con una lectura de general, ¿vale? Es una lectura de 3x3 y vamos a dejar un poco que el tarot, el mazo, marque cuáles son los temas principales para este mes de junio. Y vamos a ver también, vamos a hacer un vistacito a esas cositas que también arrastras del pasado, ¿vale? Y un poquito todo, ¿de acuerdo? Así que quédate para verlo, ¿vale? Venga, vamos a barajar Libra y extraemos las cartas como de costumbre. Vamos a ver, uno por aquí. La segunda es una tirada de 3x3, ¿vale? Esto es para Sol, Luna y Ascendente, Libra, ya lo sabes. Por lo que podrás revisar la lista de reproducción y mis redes sociales también están en la descripción de este vídeo, ¿eh? Chicos, os recuerdo también que he abierto grupo en Telegram para todos aquellos que queráis charlar, que queráis intercambiar puntos de vista, opiniones o cositas. También está el grupito de Telegram, ¿vale? Ya lo sabéis. Bueno, Libra, terminando de estructurar tu tirada, tenemos un mes de junio lleno de cambios. ¿Y por qué te digo esto? Porque la carta central que nos marca el tema del mes es la carta del cambio. La carta de cambio, Libra, en ámbitos y aspectos generales, nos habla de cambios en las relaciones, cambios a cualquier nivel, también nos podría estar hablando de mudanzas, pero también nos habla de una energía de cambio. Os recuerdo que hasta hace poquito ha habido época de eclipses, ¿vale? Esa energía de eclipse que suele ser renovadora, que suele simbolizar cambios de muchos tipos. Es posible que haya hecho mucho efecto en ti. No soy astróloga, ya lo sabéis, no me dedico plenamente a la astrología, ni mucho menos, pero sí que tengo algún conocimiento previo. Y Libra, me voy centrando ya en aspectos concretos que va marcando la tirada, ¿vale? La energía que arrastras del pasado. Bueno, aquí hay una mala experiencia que todavía llevas muy contigo, Libra. Una mala experiencia que a nivel de presente te está haciendo plantearte muchas cosas con respecto a tu vida, con respecto al trabajo, con respecto a las parejas y demás. Y esa energía anterior, eso que arrastras del pasado, esa situación conflictiva, esa situación que pudo haber sido relacionada con el engaño de una persona o que también pudo estar relacionado con engaños de tipo laboral, es ahora esa energía la que empieza a hacer un efecto en ti de cambio a nivel de presente. Ahora mismo, Libra, te veo como muy enfocado en un abanico de nuevas oportunidades. Te veo un poco en la búsqueda o en la espera de recibir nuevas oportunidades, de recibir nuevas energías y también de valerte de una experiencia anterior para abrazar esas nuevas experiencias, esas nuevas oportunidades que vayan surgiendo. ¿Qué pasa? Que yo veo aquí, Libra, durante el mes de junio, veo un proceso de alejarte de algunas cosas, ¿vale? Veo el proceso de alejarte tal vez de algunas personas, de alejarte tal vez de algunos trabajos, o incluso dentro del propio trabajo empezar a hacer también cambios en tu actitud con las personas del entorno. ¿Qué pasa por aquí también? Bueno, veo situaciones también de ofrecimiento, ¿vale? Veo que vienen nuevas oportunidades con la carta de el regalo. En esta cruz que viene por aquí veo que habrá una persona, concretamente, que podría venir a ofrecerte algún tipo de oportunidad. Sobre todo estoy hablando de lo laboral, ¿eh? Aquí en este sentido, en la cruz, en la primera cruzada que tenemos, Libra, veo que podría haber alguien, ¿vale? Alguien que conoces de un trabajo anterior, puede ser, alguien con quien tenías una cierta confianza en el tema laboral, que podría venir a ofrecerte una oportunidad de trabajo si tú estás desempleado. O sea que esto podría ya ser una de estas nuevas experiencias u oportunidades involucradas con este tema del cambio, ¿vale, Libra? Entonces, generalmente en el mes de junio, una actitud de cambio, una actitud que va a cambiar completamente con respecto a la anterior, porque te vas a valer de experiencias y de sabiduría que has ido adquiriendo con el tiempo. Ya digamos que, por así decirlo, Libra, este mes de junio es como que sientes que empiezas a madurar mucho más, empiezas a actuar con un poco más de perspicacia, con un poquito más de picardía, ¿vale? Y vas a empezar a hacer las cosas de manera que también se muevan un poco a tu favor, ¿vale? Más cosas que tenemos, y esto sí que te tengo que decir con respecto al tema de las relaciones, Libra, tenemos noviazgo, dolencia, regalo. No solo de una situación de dolencia, ¿vale? Una situación un poco difícil que puede venir con la pareja o una situación un poco difícil que puede venir con una persona que es de tu interés. ¿Por qué digo esto? Fíjate, tenemos en esta otra cruzada, tenemos la dolencia, el cambio y buen caballero. Se viene un cambio con respecto a una persona que es cercana a ti, una persona que es de tu interés, y hablo puntualmente, hablo concretamente con alguien que te interesa, ¿vale? Veo también un cambio con esa persona o en el tipo de relación que llevas con esta persona.
ese cambio ciertamente no veo que sea positivo, o sea, positivo para tu punto de vista, positivo para el punto de la vida, ¿de acuerdo? Cuando la vida te vaya a traer este cambio con esta persona, a ti no te va a gustar porque tal vez tengas una ilusión con esta persona, tal vez estés ilusionado o con una expectativa de mantener algo más. Vas a comprobar este mes de junio que tal vez no sea posible mantener eso que pretendes con esta persona, y también viene aquí una energía de cambio con respecto al tema de las relaciones, ¿vale? Lo digo porque veo que las expectativas que tenías con esta persona concreta, buen caballero, una energía masculina, pero que también puede representar a una mujer, esta energía que yo veo aquí está muy relacionada con la expectativa que tenías de mantener algo más que una amistad. Nos sale la carta de noviazgo, o sea que este mes de junio, Libra, la sensación que a mí me da es que no va a ser precisamente un mes de establecer una relación con esa persona de tu interés, pero con la otra hilera del futuro que tengo aquí durante el mes de junio, Libra, también me sale conocer a otras personas nuevas, la carta de regalo. La carta de regalo es un poco en la que acaba toda la tirada, Libra, y te explico, quiero que expliques explicarte para que puedas comprender que tal vez esa persona se marche de tu vida, tal vez lo que tenías con este alguien pues acabe en nada, pero al mismo tiempo la vida te va a dar un intercambio, ¿vale? Te va a decir, bueno, esta persona no es para ti en estos momentos o en estas circunstancias, esta persona no te corresponde, pero yo te voy a dar, la vida te dice, pero yo te voy a dar otra oportunidad de conocer a alguien. De hecho, veo una situación de alejamiento, ¿vale? Para con esta persona. Viaje y buen caballero nos hablan un poco de alejarte de esta persona. Evidentemente porque habrá una necesidad de hacerlo, ¿vale? Habrá alguna circunstancia que detone esto. Y sí que la habrá. Ahora veremos con el oráculo, ¿de acuerdo? Veremos con el oráculo un poco qué nos dice con respecto a esta tirada, si hay algún matiz que dar. Libra, no hemos terminado la lectura, así que vamos a enfatizar un poquito más, ¿vale? Vamos a ver qué dice el oráculo con respecto a todo esto. Y sobre todo los puntos más importantes los va a destacar el oráculo, ¿eh? Que es lo que quiero ver con él. Por eso lo hago. El oráculo me va a sonsacar, por así decirlo, los aspectos más importantes de este mes de junio para ti, ¿vale? Vamos a verlo. Oráculo, vamos a ver, para Libra. Sol, luna, ascendente, Libra para junio. Aspectos importantes de este mes. Vamos a ver en qué se centra un poquito esta tirada. Siempre me gusta, o sea, últimamente estoy haciendo varias tiradas dentro de los mismos vídeos. Me gusta ir mezclando mazos, ir viendo varias cositas para poder hacer mejores aclaraciones, ¿vale? Serendipia, no es una mala carta, ¿eh? No es una mala carta. Para nada. Tic-tac nos habla un poquito de empezar a priorizar el tiempo. O sea, el mensaje generalmente ya hablando, ¿vale? Feliz, feliz. Voy a sacar dos más. Libra, vamos a verlo. Ciertamente, o sea, sí, aquí y ahora, fíjate. Ciertamente la tirada te está marcando con un mensaje muy clave, Libra, que te centres un poquito en aquellos aspectos que sí que puedes controlar. ¿Qué ocurre, Libra? Da la sensación con esta tirada, da la sensación de que desperdicias demasiado tiempo en intentar controlar cosas que en estos momentos no puedes controlar. Tenemos que ser conscientes de que no podemos controlar absolutamente nuestra vida por completo. A veces la propia vida es la que se encarga de sorprendernos o de ponernos delante aquello que es para nosotros. Y este es uno de los mensajes principales que te está dando aquí el oráculo, Libra. Nos habla un poco de que sí, de que te aconseja y te dice que te centres un poco en buscar tu propia felicidad en lugar de buscar tanto fuera. Eso es un mensaje muy común en todos los signos siempre. Pero también te dice que te centres en el aquí y en el ahora, que te centres un poco en buscar también un poco de paz para ti, ¿vale? En lugar de estar tanto tiempo desperdiciando, no desperdiciando exactamente, pero enfocas tal vez demasiado tiempo en preocuparte por cosas que todavía están a muy largo plazo y que aún no están materializadas. Y es demasiado, ¿vale? El tic-tac nos habla del tiempo, cuán rentable te está saliendo dedicarle tiempo a cosas que no puedes controlar o dedicarle tiempo a cosas que por este momento no puedes tener, ¿vale? En concreto, por ejemplo, con el tema de esta persona que es de tu interés, ¿vale? Te está diciendo también un poquito que si esta persona no te viene a ofrecer algo que encaja con tu perspectiva, si esta persona no viene a ofrecerte algo que de verdad tú deseas tener, ¿por qué sigues desperdiciando tiempo? O sea, ¿por qué te empeñas en sacar agua del pozo que está seco? Es una pregunta que te hace así un poquito el oráculo. Entonces te pido un poco este mes de junio, Libra, el centrarte aquí y ahora, centrarte en tu felicidad
y centrarte en construir aquello que tienes en mente, ¿vale? En dedicarte el tiempo para ti en lugar de dedicar tanto tiempo en pensar, plantear, planear cosas. Planear está muy bien, pero hay un límite, ¿vale? Hay un límite y debemos enfocar bien nuestro tiempo. En otros aspectos, ya sean laborales, Libra, ya sean de cualquier otro tipo, sinceramente, también nos habla de que te centres a nivel laboral en el ahora, ¿vale? Lo que tienes ahora a nivel laboral, qué es lo que tienes, qué es lo que puedes aprovechar, qué es lo que puedes ofrecer. Y si hay que cambiar alguna situación, con el paso del tiempo ya iremos viendo o ya irás viendo si puedes o no cambiar. ¿De acuerdo? La cuestión es que, como bien te he dicho al principio, la tirada desde atrás nos marcaba el cambio, una energía de cambio muy muy fuerte con la carta central. Libra es la que entra este mes de junio, ¿vale? Una energía de cambio muy necesaria. También podría estar hablando de una mudanza, sí, también podría estar hablando de una mudanza y de empezar a hacer cambios de muchos tipos, ¿vale? Así que, Libra, pues oye, déjame un comentario a ver qué te ha parecido la lectura. Yo creo que ha sido una lectura escueta, una lectura muy clara con respecto a lo que ha salido. Y como siempre, Libra, te espero en el próximo vídeo, los próximos vídeos que iré subiendo al canal. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!